¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. En este momento, 17,7 la temperatura. Va a bajar supuestamente hasta los 13 grados durante la madrugada, pero a partir de mañana ya vamos a tener un poquito más de calor que lo que, bueno, hoy estuvo fresco, ¿verdad? 20 grados mañana a la mañana. El fin de semana sí, recontra mega plus caluroso. Así que si a ustedes les gusta el invierno, ahora es el momento de disfrutarlo. 21 puntualmente en este momento en Asunción. Vamos a hablar, estimados amigos, de la situación política generada por el asesinato del comisario Ferrari y la fuga del reo Zamudio y de los cambios que surgieron a raíz de esto. Pablo Guerrero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Hola, Pablo, buenas noches a la audiencia. Pablo Gastón, no. Gastón, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, un saludo para Pablo y Voy la a empezar audiencia. con lo que leí en Twitter, a modo de chiste supongo que fue, ¿verdad? Tenemos problemas de seguridad y se cambia el ministro de Agricultura. ¿Leyeron el Twitter ese? Sí, así mismo. Pero no tiene nada que ver, son malas la gente. Hay que reconocer que el tema del Ministerio de Agricultura viene por una situación política. Claro. Que es lo que vos más o menos Estábamos hablando ayer. Exactamente, ayer, que en realidad hoy Friedman se inmoló políticamente. Sí, yo creo que sí. No le quiso tirar toda la mochila a su amigo Mario Abdo Benítez. Él dijo que fue una iniciativa personal y que él reconoce que desde el cartismo hay voces que le apuntan a él como un obstáculo para la unidad partidaria. Esa parte no me cuadra muy bien. Yo no sé si Friedman es tan importante para decir que él es la piedra del escándalo. Lo cierto y lo concreto es que Horacio Cartes está enojado con Friedman. Por la banca en el Senado. Por la banca en el Senado, pero ya venía, porque te acuerdas del golpe que le hicieron en la gobernación de Guayá, sí. de la firma que firmó, que no firmó, su renuncia, etcétera. O sea, ya lo persiguió hace bastante tiempo. Hasta ahora no pude comprender por qué. Gastón, tal vez vos sepas mejor porque vos sos de esa zona, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es que se aprovechó de este momento político justamente para darle el gusto al cartismo, especialmente a Horacio Cartes. Se inmola Friedman, dice, mira, yo te dejo, Marito, la banca para que se disponga esto. Y con esas movidas sale ganando el cartismo una banca, es decir, Arnaldo Franco ya va a quedar fijo en el Senado. Si bien ingresa Ramón Retamoso, todo un lío para explicar, pero ingresa Ramón Retamoso, vuelve Enrique Riera, sale Retamoso, etcétera, etcétera, viene el vaivén pero queda Arnaldo Franco añetete, pierde una banca y Horacio Cartes, o sea, Honor Colorado, gana una. Pablo, y adelantame, no me vayas a desarrollar el tema, adelantame nomás. ¿Por qué los que están tan enojados por el tema de Friedman en la agricultura? Bueno, porque él no tiene formación terciaria en materia agropecuaria, de hecho que no tiene formación terciaria, y además también existen indicios de que ni siquiera terminó la secundaria. Indicios que te digo que el mismo Rodolfo Friedman, cuando le preguntábamos dónde terminó el colegio, dijo, voy a responder luego. ¿Qué tan difícil es responder dónde terminaste el secundario? ¿Y te respondió? No, hasta el momento no. Pero hoy le llamaste. Hoy nos comunicamos con él, le consultamos si había terminado el colegio, porque las informaciones que manejamos, de hecho que es Vox Populi en Villarrica, que él no terminó el secundario, el sexto curso. Entonces, para confirmar esa información le consultamos y lo negó, dijo que sí, efectivamente terminó. Y cuando le insistimos sobre en qué colegio, dijo, ahora no puedo hablar, no puedo responder, estoy trabajando, o sea, hablamos luego. Lo vamos a hablar luego. Nuestro WhatsApp, estimados amigos, 0971-444-200. Queremos saber la opinión de ustedes sobre el nombramiento de Rodolfo Friedman en el Ministerio de Agricultura, por supuesto, pero también sobre el cambio en el Ministerio de Justicia y las medidas que tomó el gobierno para destituir a los responsables, JJ Ríos, para ser precisos, y Walter Vázquez, comandante de policía. Queremos saber la opinión de ustedes y que manden más por WhatsApp. Bueno, Pablo, empiezo contigo para ir de lo general a lo particular. Yo te voy a tirar, te abro el juego y vos comentame. A mí me parece que está muy correcta la institución de JJ Ríos,
Me parece que ayer cuando estábamos en el programa y que se produjo fue una decisión correcta. Te diría que lo de Walter Vázquez no está relacionado tal vez con el tema carcelario, pero sí está relacionado con la situación de seguridad. Y creo que el nombramiento de Ever Ovelar no es malo, en principio. Pero quiero saber tu opinión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, casi en un 90%. La destitución de JJ Ríos se veía venir, creo que tardó bastante, incluso Mario Abdo Benítez. Esto ya se tenía que producir mucho antes y la designación de Ever Ovelar creo que es la correcta. E incluso me animo a decir que es mucho mejor que JJ Ríos, porque ya tiene experiencia, fue fiscal, hizo investigaciones muy importantes y vos me preguntás, ¿qué investigaciones? Te respondo rápido, cigarrillos. Él investigaba cigarrillos cuando era fiscal. Sí, cosa que ningún fiscal se animaba a hacer, especialmente aquellos que estaban en frontera. Es muy diferente a Beto Ovelar, si bien es su hermano, es muy diferente. En la legislatura nosotros nos dimos cuenta porque él estuvo en varias comisiones asesoras que trató temas muy importantes y él era un referente. Otra de las comisiones importantes donde él estuvo fue narcotráfico. O sea, fíjense el perfil que tiene hoy un ministro de Justicia. Yo no sé si a Honor Colorado le va a caer muy bien este nombramiento. Si ya con Arrey saltaron, ahora con Ever Ovelar están con todas las antenas encendidas. Si bien Mario Abdo Benítez le dio el gusto, entre comillas, a Honor Colorado con la salida de Friedman, creo que el 50% de su poder él se reservó para designarle a Ever Ovelar. Ahora, ahí es la parte que yo creo, y yo lo dije hoy en FM, también en AM y en redes. Pablo, acá yo creo que hay un mensaje del presidente que es negativo, en el sentido de que yo creo que entregarle a Cartes una banca, que eventualmente la puede tomar él, el propio Cartes, es un mensaje, mi querido Marito, de debilidad. Vos le estás emitiendo al país una idea de que no tenés el control, de que tenés que transigir con el sujeto que es el problema del Paraguay, creo yo, ¿verdad? Y no sé si transigir con él es un camino hacia arreglar los problemas. Yo creo que todo lo que acabas de decir yo también suscribo, Pablo, con respecto al tema de Ovelar y la caída de JJ Ríos. Y yo, mi querido Gastón, coincido en que hay objeciones al nombramiento de Rodolfo en agricultura, pero más que nada por el tema político. ¿Qué mensaje estás emitiendo? Para mí por ahí viene la mano. Me parece que se equivocó el presidente en esto, digo yo, ¿verdad? Claro, me adelanto a la respuesta de Gastón, que antes de asumir Friedman ya tenía 5 comunicados de gremios de la producción en su contra. Por eso yo le preguntaba a Gastón que por qué lo que tanta oposición. Es justamente por eso, es una persona que no tiene formación académica en el área. Es cierto que él estuvo al frente de una fábrica azucarera en Villarrica, la emblemática azucarera Friedman S.A. Su padre, Rodolfo Friedman Cresta, fue el que desde la juventud lo inició en el ingenio azucarero y le mostró el funcionamiento de toda la fábrica. Que dicho sea paso, la fábrica se fue a pique cuando él estaba como principal administrador. También coincidió con una crisis cañera, pero él era el responsable y entre los más golpeados de los ingenios azucareros de Guairá en la crisis, el segundo más golpeado fue azucarera Friedman cuando él era administrador. Tiene experiencia en comprar caña de azúcar y convertirla en azúcar. Ahora, el trabajo de campo, que es justamente donde se va a dedicar en la cartera de Agricultura y Ganadería, no diría que tiene mucha experiencia. A mí me llamó la atención eso que señaló Pablo. Antes de asumir ya tenía los comunicados de todos de los gremios de la producción, digamos. Tenemos una placa, estimados amigos, de la hoja de vida, del currículum, digamos,
sin datos sobre dónde Claro. terminó la secundaria. Podemos entrar, por ejemplo, a detallar Sí, señor. esto. Se sabe que él estudiaba en el Colegio Don Bosco de Villarrica, que viene a ser una especie de San José pero Guairá. Es un colegio emblemático, católico, religioso de Villarrica. Hizo hasta el primer curso, que viene a ser hoy en día el 7º grado. Hizo ahí. En el segundo fue expulsado del colegio, entonces se fue a un colegio público también famoso en Villarrica que se llama Gimnasio Paulino, y ahí no terminó la secundaria. Es más, directivos de ese colegio, cuando él era gobernador de Guairá, quisieron poner el nombre de Rodolfo Friedman Alfaro en la placa de honor de los exalumnos de la institución educativa, y ahí, revisando los archivos, se dieron cuenta de que no terminó el colegio. Y como te decía, el Vox Populi de Villarrica, y le preguntás a gente que es más o menos de 35, 40, 50 años de edad, o gente mucho mayor, es Rodolfito, como se lo conocía al hijo de Friedman Cresta, no terminó el colegio. Es posible que pueda sacarnos algún tipo de título, pero no sé si lo habrá conseguido en forma regular. O sea, hoy le decíamos, senador, ¿usted terminó la secundaria? Sí, terminé. Y bueno, ¿y en qué colegio? Y te respondo después, estoy ocupado. ¿Qué tan difícil era no recordar? ¿Terminaste? Sagrados Corazones de Jesús y de María. 13 años estuve ahí. ¿Pero tenés problema de recordar eso? No, por favor. ¿Dirigió a su carrera Bueno, Friedman? claro, como veníamos comentando... ¿Vos eras compañero de Rodolfo o qué onda? No, del colegio te estoy preguntando. Podemos haber coincidido. Mira, se olvidó ¿cómo? todo. Pero vos sos de Don Bosco. No. Ah, escuela No, graduada. Pero escuela pública. Como decíamos, su papá desde joven le mostró el funcionamiento de la azucarera Friedman S.A. Es un ingenio azucarero, una fábrica emblemática de Villarrica. Esa es la que está ahí con Es la que está tren y en el compañía. barrio Estación, Sí, sí. justamente Sí. cerca de la ex estación de tren. Me encanta, un lugar muy lindo. Desde joven empezó en la fábrica, decimos su padre le mostró, su padre era el principal accionista, o al menos el que dirigía el directorio, y en un momento dado, de hecho que su padre tuvo problemas legales patrimoniales y no le convenía estar al frente de la azucarera, entonces le puso a su hijo como director del ingenio, y tenía tanto peso su padre como él que él terminó administrando totalmente, o sea, digamos que toda la gerencia de la azucarera recayó en sus manos. Estuvo, al menos según fuentes, él nos estaba diciendo que a partir de los 25 dirigió la empresa. Es lo que nos decía esta mañana. Pero al menos según fuentes de la misma fábrica, unos accionistas con los que hoy estuvimos conversando, dice que estuvo oficialmente como director 2 periodos de 3 años. Estuvo casi 6 años. Cerca del 2012 fue que vuelve su padre descontento porque estaba disconforme en la manera que estaba manejando los recursos. ¿Por qué? Porque habían sospechas de malversación de fondos, de lesión de confianza con relación a la administración de la empresa, y eso su padre lo dijo públicamente. Pero ahí una cosita que quiero plantearte. Pero yo tengo entendido que el papá de Rodolfo, o sea, entre paréntesis, sirvió muchísimo al grupo Cartes en materia de publicidad negativa para su hijo, porque creo que tienen ellos, digamos, otro tipo de problema. En realidad el problema se radicó en dinero. O sea, el problema fue que el padre vino y sospecha que su hijo robó en la empresa de la familia. Ahí se explota el problema. Él le saca a su hijo de la administración, le retira el apoyo. Poder, sí. Te cuento algo que mencionaba su padre. Contratos leoninos con Pulp, que es de la firma de Horacio Cartes, contratos leoninos con cláusulas en materia de cotización del azúcar. Lo que sí terminaba vendiendo por debajo del costo de producción azúcar a Pulp para la elaboración de gaseosa, y eso ya aparte, su padre decía, ¿por qué hacía eso? Porque recibía una comisión debajo de la mesa de parte de HC. De ahí viene la relación que existe anteriormente entre Rodolfo Friedman y Horacio Cartes, que dicho sea de paso, también su ex esposa, la ex esposa de Rodolfo Friedman, es sobrina segunda o prima segunda del mismo Horacio Cartes. O sea, existía un vínculo político, familiar y comercial.
Ese es el problema que estalla la relación padre-hijo, simplemente dinero. ¿Qué pasa en julio de 2012? De hecho, que él ya era concejal de Villarrica y ya aspiraba a ser gobernador. Caen camiones llenos de azúcar de contrabando en dos lugares. Uno en el portón de la azucarera, que ya volvía a ser manejada por su padre, y otro cerca de la estancia del Rodolfito en la localidad de San Salvador. ¿Qué sucedió? Ambos se acusaron mutuamente de que me plantaste azúcar de contrabando y mandaste a la policía a que me caiga. Y uno no sabe cuál es la historia, o Rodolfito le plantó el azúcar a su papá y avisó a la policía, o el padre le quiso plantar el azúcar a su hijo y avisó a la policía. ¿Y por qué es azúcar de contrabando? Porque también una de las sospechas es que en la crisis de Cañera, lo que hacían los ingenios es mezclaban azúcar de producción nacional con contrabando para poder equilibrar los costos. Finalmente, el caso quedó en el Paraí, nadie fue procesado, de hecho que los allanamientos se hicieron 24 y 48 horas después, no se encontró nada, se habla de que hasta hubo camiones que echaron azúcar al agua. O sea, había una relación fuerte entre padre e hijo, pero era una cuestión patrimonial. Ahora, volviendo al tema, hay malas experiencias en materia de administración de recursos. O sea, estaba al frente de una fábrica, la fábrica se iba a pique, lo sacan justamente porque los números no dan, se arregla internamente y hablando con algunos accionistas decían, este tema lo arreglamos en forma interna, en forma callada y para seguir para adelante porque la fábrica había que volver a levantar. Pero ahí yo quiero plantearte una cuestión. A ver, a mí me parece correcto que el Paraguay sepa, digamos, la hoja de vida de una persona que va a tener un cargo tan importante desde el punto de vista económico como es ministro de Agricultura y Ganadería tan luego, en una situación como la que estamos. Pero además porque nuestros principales rubros de exportación son agrícolas y ganaderos. Y dependemos de eso de modo superlativo, lo sabemos ahora por el tema de la desaceleración. Pero a mí me encantaría, o sea, de eso que vos estás contando, Gastón, a mi modo de ver, debemos ponerlo en un bibliorato que se llama Integridad, ¿verdad? Ahí. Sí. Pero no sé si es un bibliorato que se puede llamar conocimiento técnico del área, ¿entendés? A eso es lo que yo me refiero. A lo que voy. Tiene malas experiencias al frente de una empresa. ¿Y cuál es el contenido social de que esa empresa es vital para la economía de Villarrica y el departamento de Guairá? O sea, la empresa, la azucarera Friedman, históricamente cumple una función social. Quiero contar una historia personal. Voy a tocar esa historia personal porque quiero explicar el tema y por qué es personal y porque lo que quiero mostrar es que lo conozco por razones familiares, no por ningún estudio ni nada, ¿verdad? Pero mi familia tenía una fábrica de fósforos, ¿verdad? Esta fábrica de fósforos, que era, entre paréntesis, la más grande del Paraguay, quebró. Ahora, la pregunta es, ¿quebró porque mi abuelo y mi papá eran malos administradores? Y es una duda razonable que puede plantearse cualquier observador, ¿verdad? Pero los que vivimos el problema, digamos, como vivencia familiar, sabemos que la quiebra vino porque era imposible competir con el precio brasileño. Y mi abuelo y mi papá se emperraron en sostener un producto que no podía sostenerse. ¿Por qué? Porque a nivel de escala, Brasil producía en un día lo que nosotros producíamos en un mes. Entonces, genial como acto de heroísmo, decir, ay, sí, vamos a mantener, ¿verdad? Pero como acto económico, no, porque vos tenés una cosa gigante ahí que está al lado. Y obviamente la fábrica quebró. Y entonces puede haber gente que diga, no, tu abuelo y tu papá, unos fracasados económicos. Sí, ¿en qué sentido? En el sentido de que se emperraron porque lo que había que hacer era vender ya otra cosa, ¿verdad? No sé, supermercado, por decirte. ¿Por qué te digo esto, Gastón? Porque yo no sé si, digamos, el deterioro económico de Friedman es imputable a una persona, ¿verdad? Porque convengamos que todo el sector azucarero paraguayo es malo. Sí, ahora, y esto no lo decía el padre, sino que algunos mismos accionistas, había indicios de malversación porque habían facturas truchas, habían sobrefacturaciones, o sea, un tornillo
que valía 10 veces más en papeles, y dónde está el dinero, dónde está la diferencia. O sea, había muchísimas sospechas y el directorio tenía que responder a un montón de accionistas y finalmente se arregla internamente. Sí, es cierto, pero entra, así como mencionabas, en la parte de integridad. O sea, está salpicado por hechos de corrupción en el ámbito privado y hechos de corrupción que afectaron socialmente a la ciudad, porque como te decía, ok, es una empresa privada, pero esa empresa privada es un elemento fundamental de la economía de Villarrica. Estamos hablando de azúcar de contrabando, que le salpicó también a él, y ahí el azúcar de contrabando tiene un efecto perjudicial en los agricultores, que ahora va a tratar de asistir Rodolfo Friedman Alfaro. Y son antecedentes, y lo que te estoy contando es antes de que ingrese a la función pública. Sí, sí, porque entrando a la función pública, otra vez... Eso ya estamos hablando de concejal hasta claro, gobernador. Claro. Lo que yo cuestiono de Friedman, más allá de su formación o no como técnico, porque es muy relativo, porque un político con capacidad de gestión puede dar muchos resultados, en realidad lo que yo cuestiono es que hay malos antecedentes cuando él administra recursos públicos, o sea, dinero público, y cuando también maneja dinero de una pequeña, o sea, de una empresa. Pero vamos a lo que es dinero público. Estamos unos 5 minutos, quiero contar una anécdota que involucra al finado Cayos Cabone. Cayos Cabone, en su calidad de agricultor guaireño de pura cepa, empezó a asesorar a la gobernación y bien asumió Rodolfo Friedman. Y nosotros tuvimos unos impases porque le decía Cayo, o sea, columnista ABC, yo era corresponsal en aquel tiempo. Cayo, este tipo es un bandido, ¿qué haces vos trabajando con él? No, hay que darle una oportunidad, es bueno, me llamó, hablamos, hay programas para erradicar la pobreza y compañía. No, Cayo, no. Bueno, estuvimos así un buen rato, hasta que en un momento vuelvo a hablar con él y ¿qué pasó? No, renuncié. ¿Y por qué? Y porque su trabajo era asistir a comités de productores, pero resulta que no podía asistir a comités de productores de liberales. Y ahí, cuando Rodolfo Friedman le dijo, o sea, es a mi gente a la que le vas a asistir, no le vas a asistir a esa gente, ni siquiera está afiliada, ni siquiera es del Partido Colorado, más allá de que sea o no de nuestro movimiento interno. Y ahí Cayo le dijo, chao, adiós, yo ya no quiero trabajar más contigo. Ese es Rodolfo Friedman Alfaro, y esa persona va a estar frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es un simple ejemplo. Sabía parte de la historia porque me contó Cayos Cabone, con quien yo tenía una afinidad muy importante a través de la música, etc. Él escribía en una columna de política especialmente, ¿verdad? Desde el Ubituruzú se llamaba su columna. Y me comentaba ciertas cosas, ¿verdad? Y me dijo esa cuestión de que, pero no así con la precisión que está contando Gastón, pero me dijo que él quería trabajar con un cierto grupo y con otros no, gente que le caía simpática, gente que no, y que él percibía que utilizaba la gobernación para su plataforma política. Y que incluso dijo que la Contraloría había ingresado a revisar los números de Friedman y que aparentemente no le estaban yendo bien. Ahora, creo que en estos días debe concluir ese informe de Contraloría. Claro, ahora, yo quiero plantear, voy a ser abogado del diablo, señores. Entonces, quiero plantear objeciones. Les voy a explicar por qué quiero ser abogado del diablo. Porque yo, el conocimiento que tengo de Rodolfo y el trato que tengo con Rodolfo es, obviamente, en la coalición anticartes, ¿verdad? Y yo creo que Rodolfo en esa coalición anticartes tiene un trabajo muy importante. Creo que él es un tipo, en primer lugar, valiente. En segundo lugar, creo que es un tipo que tiene una idea conductiva sobre lo que hay que hacer en esa materia. O sea, atendeme esto, no me vaya, o sea, estoy hablando de esa materia que es estrictamente política, ¿verdad? Política. No tiene nada que ver con las cuestiones que estás planteando. Entonces, cuando vos tenés una persona que desempeña un papel que es preponderante y que además creo que el grupo Cartes se lo reconoce, porque vaya que es el enemigo, poco menos que el enemigo público número uno, ¿verdad? Bueno, entonces a mi modo de ver,
creo que lo mínimo es plantear objeciones sobre las objeciones. De repente, Sí. ¿entendés mi Sí, punto? no, yo coincido y yo te agrego, y se me va a venir la gradería encima, yo te agrego Marley Figueredo. Porque yo recuerdo esa imagen cuando Rodolfito Friedman no podía ingresar a la sede de la gobernación. Él estaba sentado en la vereda, Marley al lado. Es decir, Marley le acompañó en toda su lucha política. Es difícil de conseguir que la pareja de un político, especialmente en este caso un gobernador, esté ahí codo a codo, porque mirá que estaban ahí uno al lado del otro. O sea, postura política tiene, obviamente, ese es su pergamino más importante. Y enfrentarse a Cartes no es enfrentarse a cualquier persona. Es decir, ahora, lo que nosotros estamos analizando es el lado B de esta historia, es si es un buen administrador y tiene antecedentes de serlo. Y agrego otro dato que estuve mirando, ayer publicó la sección de Economía, la sección de Gladys, informes oficiales que decían lo siguiente: de enero a agosto cayeron las exportaciones paraguayas en relación al año pasado en un 16%. Sí. Y puntualmente la soja, 26%. Entonces, Rodolfo Friedman asume con comunicados de gremios y con una situación económica que está en su sector del agro muy difícil, tremendamente difícil. Entonces, si vos querés levantar esos cargos, necesitas una persona técnica que conozca la forma de lograr este objetivo. Señor. Sí, o sea, en primer lugar, el golpe departamental que le hicieron a Friedman y tontos los dirigentes políticos que lo hicieron, transformaron al gobernador, a Friedman Alfaro, en un villano, de un villano se transformó en un héroe. De un tipo que era conocido por sus fatos en la gobernación, por presuntas contrataciones direccionadas, por presuntas sobrefacturaciones, daba dinero a comisiones fantasmas y son hechos concretos. Ese es el gobernador Rodolfo Friedman. Y después, tras el golpe fallido, aparece él como defensor de la democracia, como defensor de la voluntad popular, que lo respeto. O sea, se le votó y si hay que echarlo, existen los conductos constitucionales para hacerlo. Pero esa situación política transformó su rostro y al convertirse en la punta de lanza contra el cartismo, que yo lo veo por simple oportunismo, o sea, no tenía muchas opciones que iba a hacer. Al final se terminó aliando a Mario Abdo Benítez, porque era de Honor Colorado, porque simplemente en la región estaba perdiendo liderazgo político, porque había diputados, exdiputados, el senador Pipo Alfonso, que estaban formando una coalición en su contra dentro del mismo movimiento. Yo lo veo como simplemente un oportunista y no tenía otras opciones. Esa situación cambia la figura de él y por esa situación él hoy en día es senador de la Nación. Lo que yo cuestiono es sus antecedentes en materia de administrar recursos públicos. Y ahora como, perfecto, es un senador, constitucionalmente entra porque efectivamente la norma establece que como no juraron sí. Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, se corre a la lista. El pueblo le votó democráticamente, tiene que ser senador. Ahora el presidente lo nombra ministro, va a administrar recursos públicos y los antecedentes de malos manejos de los recursos públicos son enormes. Le daba, pero en serio, dio dinero a comisiones que no existían. Hay placas sobre eso. Justamente acá hay distintas placas. Uno de los puntos, en plena campaña, su secretario recibió 500 millones de la gobernación. Su secretario nunca declaró en qué invirtió esos 500 millones. Es más, tenían que hacer un aula, esa aula no existe. Claro, Friedman dice, es mi secretario, yo no toqué esa plata, se sospecha que se usó para su campaña política. Entregó 300 millones de guaraníes a dos jóvenes, pero jóvenes, chicos, tenían menos de 20 años, para asistencia social. Supuestamente ese dinero ellos tenían que comprar kits, dar a la gente necesitada. Estos chicos nunca rindieron cuenta a la gobernación. Cuando le preguntamos, gobernador, ¿para qué le diste 300 millones a estos chicos? No. Lo que hagan, la responsabilidad es de ellos, no es mía. 300 millones a dos chicos y ellos tenían que hacer kits y asistir a gente necesitada.
Y cuando le consultamos, le diste dinero a estas personas no rindieron cuentas y ellos usaron la plata, no yo. Ellos responden penalmente, no yo. Pero si es el administrador, mismo pasó con una comisión que es fantasma, una comisión que tenía que hacer obras en el Estadio Municipal de Villarrica, Lucaputá, y también en una iglesia de Borja. Cuando le fuimos a preguntar al intendente de Villarrica y a la comisión que estaba trabajando realmente en el arreglo del Ecuaputá para un torneo de futsal, nosotros no recibimos ni un peso de ninguna comisión, ni de la gobernación, ni absolutamente nada. La iglesia de Borja efectivamente se refaccionó, pero con un contrato totalmente aparte, con una licitación. Es decir, ¿dónde está ese dinero? No se rindió cuentas. Otra vez intenta quitar la nalga a la jeringa diciendo, pero yo les di a la comisión no rindió, ellos tienen que responder. Direccionaba contratos a empresas de su entorno, uno de ellos es el famoso Ever Noguera, el diputado por el departamento de Guairá. Los pliegos de base y condiciones se adecuaban justamente para que determinadas empresas sean las únicas que puedan ganar. Y era tan asqueroso la forma en que repartían que habían, por ejemplo, 3 empresas. Había una licitación de 1.500 millones de guaraníes y había 12 lotes. Entonces las empresas con el gobernador decían, bueno, vos tenés un cupo de 2 lotes, vos tenés un cupo de 5 lotes y vos tenés un cupo de 7 lotes. Repártanse. Entonces ellos nomás se presentaban a los lotes que ya se habían repartido previamente. Cuando le preguntamos cuando le decimos, pero obviamente fue direccionada, no, fue simple coincidencia que cada uno presentó solamente para esos lotes. Cuando le preguntamos a un matemático qué probabilidades había de que sea una coincidencia, hablaba de 1 en 3.000, 0,3% de probabilidad de que sea una casualidad. Era evidente que se estaban direccionando. También incurrió el nepotismo, aunque tiene un recurso legal porque dice que tenía un amparo por una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de nepotismo. Le contrató a su primo, cuando fuimos a buscarlo a su primo en la gobernación nunca estaba, le contrató a su tío, que fue jefe de obras de la gobernación, y le trajo a un primo médico del Ministerio de Salud comisionado irregularmente a la clínica de la gobernación de Guairá. Cuando le preguntábamos al director de la 4ª región sanitaria, en aquel momento Walter, se me fue su apellido, efectivamente el comisionamiento era irregular, entre otras diversas irregularidades que guardan relación al uso del dinero público de la gobernación de Guairá, y estos casos son aquellos que se pudieron documentar. Vamos a irnos al WhatsApp, mi querido Gastón. Y si actualizamos los gremios. Queremos compartir con ustedes. A ver, si ustedes me permiten acá, vamos a ir viendo los comunicados, pero quiero contarles que los gremios son los gremios que se pronunciaron en contra de Rodolfo: la UGP, la Coordinadora Agrícola, la Asociación Rural, CAPECO, FEPAMA, la Asociación de Criadores de Brangus, entre otros. Y estos son, acá está el comunicado propiamente con todos los firmantes de la cuestión. El cambio sorprende e inquieta al sector productivo. Los productores a quienes representamos están preocupados. Es un país eminentemente agrícola donde la recuperación se espera que empiece a cambiar. Al ministro de un freno. Corresponde al Poder Ejecutivo elegir a sus ministros y los criterios de selección deben responder a los requerimientos de la cartera. Este cambio, que termina un año difícil y a puerta de la siembra, aumenta la incertidumbre. Firma la Unión de Gremios, CAPECO, FECOPROT, bueno, y todo lo que están viendo ustedes ahí. Casi 20 gremios, gracias a los compañeros de trabajo, 20 gremios ya se manifestaron. Sí. ¿Qué más tenemos, Pedro? Bueno, vamos a ir pasando un poco para que la gente vea los comunicados. Este es de la UNA, Facultad de Ciencias Veterinarias. Facultad de Ciencias Veterinarias, más otro. Ciencias Agrarias. Después otro más. Esta es la Asociación de Productores de Soja. Pero qué bárbaro, pues yo nunca vi un pronunciamiento tan generalizado. Sí, la virtud de Freeman es unir a todos los gremios en su contra. Pero realmente es sorprendente, sinceramente, perdóname Gastón, pero yo no creo que esta coordinación sea accidental. Claro, ¿No será cierto. Cartes? Sí, hay una situación. También está el grupo Cartes y Cartes atrás de eso, pero eso no quita el hecho de que porque Cartes exista. es socio de una cantidad de estos grupos.
Yo no estoy diciendo que no tenga que ser socio, ni que su opinión no valga. Lo que digo, él es socio de una cantidad de estos grupos. Entonces, ¿será que hay... Digamos la organización, pero yo creo que el repudio es real. O sea, sí existe un impulso de parte del Grupo Cartes, pero de ahí a que no exista un repudio real y un descontento de esos gremios, no me lo creo. Permitime ir al WhatsApp rapidísimo. Freeman es un idiota, no sirve para nada. Otro. A ver, muy interesante todo, estamos en decadencia. ¿Cómo está Gastón en qué? ¿Qué dije? Instagram. Instagram. Otro, está muy lindo tu programa, Enrique. Abrazo, gran amigo de Horacio. Te envío saludos, Horacio. Sí, otro más. Muy bien. Rodolfo le dijo al presidente que lo primero que va a hacer es encontrar al chanchito perdido en Cateura. Por la fiscal están hablando. ¿Qué más tenemos acá en Villarriqueño? Este villarriqueño, si le dio 300 millones a pendejitos, es verdaderamente cierto lo que decía. Bueno, otro más. Buenas tardes. Hola Enrique, seguro que los productores de pepino estarán... Bueno. Pausa.